para vivir y para pasar, para tener bienestar, sino que está en modo alerta, ¿sí? Entonces, la restricción alimentaria hace que se desarrolle rumiaciones constantes sobre la comida, o sea, todo el tiempo está pensando en comida y los pensamientos no son solamente que voy a comer, sino que es mucho sobre el juicio crítico sobre la comida. Los sueños, planes y fantasías sobre alimentos, o sea, como que constantemente uno está hiperfijado en lo que es la comida. El síndrome del auto rojo también se le conoce, ¿verdad? O sea, como que cuando algo entra, vemos por todos lados eso. Las conductas de acaparamiento, cuando hay trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Hay personas que mastican y escupen, no tragan. Revisan constantemente recetas, modificación de ingredientes, mucha obsesión a través de cambio de ingredientes, calorías y todo lo que sea etiquetado nutricional. Y esto no es un síntoma psicológico, sino que es una respuesta biológica adaptativa, porque el cuerpo, más allá de que la persona sienta el control por no comer eso, hay un deseo detrás de comer por la falta o la baja carga energética que tiene el cuerpo. Existe también una rigidez cognitiva y una pérdida de flexibilidad. La desnutrición afecta directamente el córtex prefrontal y eso es muy importante tener en cuenta, que la desnutrición altera la arquitectura del pensamiento, la percepción emocional y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el área del córtex prefrontal justamente es clave para tomar decisiones, tolerancia a la incertidumbre, pensamiento complejo y matizado. Cuando hay menos glucosa disponible, cuando hay menos energía disponible, el pensamiento se vuelve muy rígido, dicotómico, blanco-negro, sí, no, y muy ritualizado. Y esto va alimentando rutinas fijas, para nada flexibles, también reglas alimentarias inflexibles y una incapacidad para tolerar los cambios sin que eso implique ansiedad, como que todo el tiempo la persona está ansiosa. También hay una hiperreactividad emocional y ansiedad, ¿verdad? El hambre desregula todos los sistemas de los neurotransmisores como serotonina, la dopamina y la GABA. Y esto tiene un efecto cascada sobre el estado emocional, ¿sí? Ahí vuelvo otra vez, volvemos a repetir, ansiedad elevada, incluso ante estímulos neutros, o sea, estímulos que no tendrían por qué, no genera cierta ansiedad o genera cierta ansiedad en las personas. La hipervigilancia, no solamente alimentaria, sino también del cuerpo y del ambiente que nos rodea o que rodea, cambios de humor repentino, la irritabilidad, el embotamiento mental, eso que no puede pensar, que está como embotado la mente, no puede pensar en otra cosa más que estar ansioso, o sea, como que esa típica frase que a nosotros mucho en el consultorio dice, estoy ansioso. Además, la amígdala, que es el centro del miedo, como está hiperactiva, amplifica todas las amenazas percibidas, especialmente las amenazas ligadas a la comida y el cuerpo. Y ahí entra la amenaza del juicio que nosotros tenemos sobre la comida y sobre el cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de juicio de la comida, hablamos alimentos buenos, alimentos malos, alimentos chatarra, alimentos saludables, no saludables. Entonces es como que hay una, como que el cerebro percibe que la comida es una amenaza y no un aliado para vivir y para el bienestar. Hay una falsa sensación de control. Muchos pacientes, ¿verdad? Que están con el tema de TCA, ya sea anorexia o bulimia, más bien los pacientes que tienen anorexia reportan que restringirles calma. ¿Por qué? Porque en este caso la forma de restricción lo que hace es, o sea, el mecanismo de recompensa en ellos está, vamos a decir, un poco alterado. Entonces, para ello el bienestar no genera
el hambre, o sea, la comida cuando uno tiene hambre, sino el control que genera, o sea, que uno hace sobre esa comida. El elegir no comer, ¿sí? Entonces es como que es una falsa sensación de que yo restringiendo estoy haciendo bien las cosas y pero no es así, la realidad, ¿sí? Esta calma es un espejismo neurobiológico que al reducir la ingesta se produce un bajón dopaminérgico que embota las emociones nuevamente, generando la falsa sensación de control. La rutina y la previsibilidad en la comida calman la hiperactivación del sistema límbico, ¿sí? O sea, a estas personas lo que les genera mucho es, si yo no tengo mi rutina, lo que es predecible para mí, lo que tengo que comer, cuántos gramos comer, qué hora, qué momento, si como, no como, o mejor no como, ¿verdad? Que hay veces que uno hace el ayuno, ¿verdad? O sea, los anoréxicos, ¿verdad? Cuando no comen o cuando comen de más. Es como que esa rutina y previsibilidad es lo que calma la hiperactivación del sistema límbico. Pero este control en realidad es una adicción al alivio momentáneo, ¿sí? O sea, es un refuerzo negativo, no es un refuerzo positivo como el cuerpo está diseñado para esto, ¿sí? Y lo que perpetúa esto es el ciclo de ansiedad, restricción, lo que genera más ansiedad. Bueno, la ciencia es bastante clara al respecto de lo que es la alteración del peso natural. Uno de los factores que influye muchísimo en el sistema de recompensa, en la alteración de todo lo que es la cascada de neurotransmisores, la respuesta, tiene que ver con la modificación del peso natural. Muchos de los trastornos de la conducta alimentaria empiezan a partir de una búsqueda de la delgadez, ¿sí? De lo que mis colegas ya estuvieron hablando, de lo que es la cultura de dieta, lo que nos enseña de que un cuerpo delgado es un cuerpo sano. Entonces, cuando uno empieza a partir de ahí, empieza a modificar lo que es el peso natural, se producen las alteraciones del sistema de recompensa. Aumenta las probabilidades de sufrir atracones y reduce la capacidad para percibir hambre y saciedad. Entonces lo que hace esto es desconectarnos de nuestras señales básicas y biológicas como el hambre y la saciedad. Entonces, al no saber reconocer esas señales, nos es difícil no sufrir atracones porque no le escuchamos al cuerpo cuando tiene hambre y tampoco, obviamente, al no saber cuándo tiene hambre, tampoco sabe cuándo parar porque está desconectado de esa señal de saciedad. Entonces, eso es lo que hace que altere el sistema de recompensa. La ingesta alimentaria adecuada y suficiente es clave para la salud mental y el bienestar emocional. La alimentación influye tanto en los neurotransmisores como en el equilibrio neuroquímico, ¿sí? Los alimentos, los nutrientes y como les dije en un momento, la alimentación no es solamente yo voy a nutrir mi cuerpo con, o sea, o sea, tiene que generar bienestar, porque hay veces que comemos ciertas cosas por deber, pero en realidad el cuerpo está buscando otras cosas, porque la comida no es solamente, no solamente nutrir el cuerpo, sino que también el alma, ¿sí? Y el placer. Eso es algo básico que hay que entender, que la comida genera placer. Cuando la comida no nos genera placer es porque hay algo que está disruptiendo o desregulado en el sistema, ¿sí? Entonces, hay veces que le tenemos miedo cuando comemos algo y nos gusta demasiado porque parece que no vamos a saber cómo parar, pero en realidad cuando no sabemos cuándo parar es porque el sistema está desregulado, porque no le permitimos al cuerpo comer eso, porque tenemos juicios sobre esos alimentos. Cuando tenemos sobre todo el juicio crítico de alimentos chatarra, alimentos saludables, es muy difícil que este sistema no se encuentre desregulado por esos juicios justamente que tenemos.
no solamente estamos hablando de una desregulación de ingesta o no ingesta, sino también mental. O sea, a partir de lo que yo piense, de lo que la comida va a hacer en mi cuerpo, ahí ya se genera una respuesta de neurotransmisores, ya hay una respuesta, o sea, el cuerpo ya empieza a generar eh, los neurotransmisores, todo lo que sea la parte neuroquímica, y el cerebro no identifica de qué es real y qué es mentira. O sea, cuando yo tengo un juicio muy duro sobre ciertos tipos de alimentos que no tengo que comer, no tengo que comer, no tengo que comer, y que es mucho lo que pasa también con el tema cuando el anterior que les dije, el tema de la falsa sensación de control, de bueno, yo entre semana no voy a comer este alimento y me doy el permiso fin de semana, ¿verdad? Entonces eso genera una desregulación, porque si yo entre semana quería comer esa comida, no es mi día de comer, entonces esa falsa sensación de control es lo que desregula y nos desconecta, porque ahí la desregulación se da a partir de la desconexión con las señales básicas corporales. Bueno, estas son las referencias bibliográficas de donde saqué. Hice cortita la presentación porque fue a Paraguay, sé que todo el mundo está en otra, entonces no quise hacer muy largo. Y para dejar como un espacio también de preguntas, ¿sí? Y tener en cuenta que una mente que está nutrida suficientemente, adecuadamente, es una mente libre, es una mente que no está constantemente pensando en comida, no está constantemente con esa hiperfijación con la comida y con el instinto de supervivencia. Bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas. Licenciada, Decime. sí, en cuanto a la fructosa, donde Ujú. que se encuentran, creo que en varios alimentos, creo que es el enemigo silencioso, tengo entendido, que no muchos se dan cuenta de lo perjudicial o lo pernicioso que es para nuestra salud. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, cuando hablamos de alimentos, o sea, de sustancias, vamos a decir, de componentes alimentarios por separado, es difícil, o sea, la mayoría de los estudios que hablan de lo que es fructosa es porque van haciendo cómo impacta la fructosa en la célula, ¿sí? Cuando hablamos de una fructosa dentro de una fruta, por ejemplo, ahí hay una matriz alimentaria. La fructosa per se no daña la salud. Lo que va a dañar de más es justamente lo que estamos hablando. Cuando uno tiene alimentos prohibidos, no se da el permiso de comer y, bueno, no solamente no se da el permiso de comer, está en una dieta y entonces empieza a comprar todos los alimentos que son dietéticos, porque en teoría son más saludables, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué entre comillas? Porque la mayoría de los alimentos que se van modificando son los alimentos que están, justamente como le estoy diciendo, modificados y eso es lo que impacta negativamente en la salud, no la fructosa per se. ¿Sí? Ahora, si yo todos los días, creo que no hay ni una sola persona en el mundo que quiera comer solamente fructosa desde que se levanta hasta que duerme y 7 días a la semana, los 365 días al día. O sea, cuando hablamos de comida que dañan la salud, es porque no estamos teniendo en cuenta lo que es esto, el sistema de recompensa, cómo realmente el cerebro funciona, las señales de hambre, saciedad. O sea, nadie por sí va a comer solamente fructosa. Muchas gracias. Dale, Ana. No sé si alguien tiene más dudas, quiere hablar de algo más.
Recuerden que también pueden escribir si es que no quieren activar sus micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Magister. Mi nombre Buenas es tardes. Emanuel Solalinde. Te quería hacer una consulta. Esto Sí. sobre el consumo de carbohidratos de noche. Bien sabido que se sugiere no comer muchos carbohidratos de noche porque el cerebro necesita descansar y hacer la digestión, no hacer la digestión durante el sueño, ¿verdad? Porque significa que el Ujú, cerebro sigue trabajando. Y también con respecto a eso, también está la otra teoría de que los carbohidratos son, no hay una forma correcta o incorrecta de comer los carbohidratos, porque si tu ingesta calórica total vos la haces en 24 horas, o sea, no porque restringís carbohidratos de noche vas a estar perdiendo peso. sí. Bueno, primero los carbohidratos de noche. Cuando hablamos de que el cerebro tiene que descansar y si comemos carbohidratos, cuando hablamos de lo que es la digestión propiamente, a lo que al cuerpo, ¿qué es lo que el cuerpo le cuesta más digerir? No son los carbohidratos, sino las proteínas y las grasas. O sea, los carbohidratos, el cuerpo empieza a digerir desde la boca. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de exceso de carbohidratos, hay que ver con qué persona uno está tratando enfrente. O sea, yo no te puedo decir, Emanuel, no comas exceso de carbohidratos cuando yo no sé cuál es tu ingesta. ¿Sí? Punto número uno luego. Y punto número dos, la segunda pregunta, ¿cuál era, Emanuel? Me dijiste el tema de... No, y el tema de que el cerebro no descansa cuando hubo una ingesta calórica elevada durante la noche. Durante la noche. Bueno, entonces ahí hay que justamente evaluar por qué durante la noche la persona tendría una ingesta energética elevada. ¿Será que durante el día pasó episodios de restricción, no solamente física, sino también mental? Entonces, sí es cierto que el cuerpo no va a descansar bien si es que uno está súper, vamos a decir, o sea, no es lo de descansar bien, no se va a recuperar suficientemente y cuesta conciliar el sueño, ¿sí? Pero realmente hay que ver, más allá de el exceso de comida, es qué es lo que nos está señalizando de que una persona esté comiendo mayor cantidad de comida a la noche, ¿sí? O sea, cuáles son sus creencias o su estilo de vida, qué es lo que hace que la persona, bueno, durante el día vive trabajando en oficina, no tiene tiempo de conectarse con sus señales de hambre y saciedad, y a la noche llega, se desconecta de lo que es todo el estrés del trabajo, y ahí recién puede atenderle al cuerpo. Entonces, ahí recién le viene el hambre acumulada del día, ¿sí? Porque toda deuda de hambre se paga con comida. Y la deuda de hambre es como una deuda en un banco. Si uno no paga un préstamo que hace, los intereses van subiendo. Y es así, tal cual lo que pasa con la comida y con cuando uno tiene, vamos a decir, cuando uno come y pasó episodios largos, horas largas de restricción alimentaria. No sé si te contesté, Manuel, pero... Súper bien, muy, muy bien expresado, muchas gracias. Bueno, acá Kiara dice, referente a la adicción del azúcar o adicción a la comida, ¿qué dice la evidencia científica? No hay estudios concluyentes en que el azúcar es adictivo. Sí, lo que nos dice la ciencia, todos los estudios científicos están hechos en roedores, ¿sí? No hay ninguno en seres humanos. Y lo que dicen estos estudios científicos, o sea, que concluyen todos estos estudios científicos, es que los roedores que tienen una
actitud o una conducta tipo adictiva hacia el azúcar o los carbohidratos son los roedores que tuvieron intermitencia en la ingesta de esos alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Son roedores que tuvieron episodios o épocas de restricción y al ponerle enfrente comen sin control, ¿sí? No pasa lo mismo con el grupo que tiene a disposición para comer cuando quiera. Entonces, finalmente lo que concluyen todos los estudios científicos y la evidencia científica es que la adicción a la comida no es, la adicción al azúcar en realidad lo que es justamente la respuesta del cuerpo, de que es lo que estuvimos viendo, el tema del cerebro, del sistema de recompensa, cuando yo restrinjo y vuelvo a tener disponible para comer, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos el comer compulsivo o que también llega a ser el trastorno por atracón. La restricción alimentaria afecta sí, afecta la neuroplasticidad porque no hay una reserva energética suficiente, ¿verdad? O sea, hay una reserva energética baja, sobre todo cuando hablamos cuando es una restricción excesiva, cuando hay cuando se saca grupos de alimentos, entonces eso afecta la neuroplasticidad. Y también hay estudios que justamente lo que nos dice es que disminuye la masa gris del cerebro, o sea, en los pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo pacientes con anorexia, se vio de que hay una disminución de lo que es la materia gris, que eso todavía no es concluyente la ciencia si es que se vuelve a regenerar o no, pero sí a medida que uno va haciendo el proceso de rehabilitación, va comiendo, va empezando a tener, va haciendo un enfoque en relación con la comida, a no poner tanto juicio crítico. Entonces eso se va viendo y va mejorando. O sea, la neuroplasticidad se afecta con la restricción alimentaria. Leticia Montiel dice, ¿qué opinas sobre las recomendaciones en internet sobre ayunos intermitentes? Son buenos en algunos casos. Esto puede generar trastornos y por último pueden ser riesgosos para personas que sí. Bueno, los ayunos intermitentes, o sea, yo siempre digo que la nutrición es una ciencia del depende, porque depende de quién sea el paciente que esté enfrente, nosotros podemos dar cierto tipo de indicaciones, ¿sí? Los ayunos intermitentes, como vimos anteriormente, el ayuno es un periodo de restricción, ¿sí? Si bien el cuerpo, si nosotros estamos bien conectados con lo que son nuestras señales corporales, tenemos regulado todo lo que es la parte emocional, todo lo que es la relación con la comida, con el cuerpo, nosotros no comemos 24/7, o sea, nosotros no estamos comiendo 24 horas. Hay periodos que tenemos ingesta y hay periodos de ayuno que es el periodo en donde está la saciedad, o sea, yo estoy saciado y tengo un periodo de ayuno, ¿sí? También existe el periodo de ayuno, que es el periodo de ayuno fisiológico, que es a la noche. Nosotros mientras dormimos no comemos, ¿sí? Entonces, el ayuno de per se, o sea, de por sí, nosotros no comemos 24 horas al día. Los ayunos sí son detonantes de trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Sobre todo trastorno por atracón y bulimia, ¿sí? También puede ser cierto grado de anorexia, pero lo que más genera, o sea, lo que más se está viendo en estos últimos tiempos justamente son los trastornos por atracón que generan los ayunos, ¿verdad? Y pueden ser riesgosos para personas que tienen enfermedad de bases, depende de la persona que, o sea, depende de qué enfermedad estemos hablando, ¿sí? O sea, hay varios tipos de enfermedades y siempre, al menos yo ahora que estoy en este paradigma luego es, ¿por qué dejar de comer? O sea, la comida no es nuestra enemiga, como vimos, la comida nos mantiene con vida, ¿sí? Ahora, ¿qué nos está
mostrando cierto tipo o cierta tendencia a cierto tipo de alimentos, es porque, o sea, cuando hay mayor compulsión a cierto grupo de alimentos, es porque hay mayor restricción con esos grupos de alimentos. O sea, hay una, vamos a decir, una relación proporcional de restricción con descontrol, ¿sí? Espero haberte contestado, Leticia. Kiara dice, el cerebro de mujeres se ve afectado de forma diferente de los hombres durante una restricción. El cerebro de la mujer, o sea, sobre todo de las mujeres, es más bien la parte de fertilidad, ¿verdad? O sea, cuando hay una restricción alimentaria excesiva, todo lo que sea funciones que el cuerpo no necesita deja de lado. O sea, todo lo que al cuerpo ahora mismo no le sirve para sobrevivir, dejo de lado, ¿sí? Entonces, sí, el cerebro de las mujeres afecta mucho más que en el hombre porque está más, o sea, la mayoría de la restricción está dirigida a la mujer, ¿sí? No quiero decir que no ocurran los hombres, porque también ahora cada vez más se ve trastornos de la conducta, de la conducta en hombres, ¿verdad? Pero sí. ¿Cuáles son los primeros síntomas neurológicos que aparecen en las primeras etapas de una restricción alimentaria? Disculpame, te interrumpí. No sale muy bien mi Decime. llamada. Sí. Eh, ¿Es posible que alguien realmente dé conclusión a un trastorno alimenticio? Por ejemplo, tuvo una crisis hace años Ujú. y de alguna u otra forma siguió un tratamiento, etcétera, y años después puede volver a recaer en eso o de hecho es posible que se cure realmente. Bueno. Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden curar totalmente, siempre y cuando se haga, bueno, mañana Adri Vargas va a hablar de lo que es justamente por qué abordar los trastornos alimentarios que no sea peso centrista, ¿sí? Entonces, desde un enfoque diferente, los trastornos de la conducta alimentaria es posible su remisión total, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que hay... eh, ay, no me viene la palabra. Hay personas con trastorno de la conducta que hacen como una pseudo recuperación, ahí está la palabra, o sea, no se recuperan totalmente y esas son las personas que vuelven a recaer, ¿sí? Igual en la cultura en la que vivimos, una persona que vivió, o sea, que pasó por un trastorno de la conducta alimentaria, es muy fácil que vuelva a recaer si es que no tienen sus valores y su soporte fuerte, ¿sí? O sea, es alguien que tiene que trabajar constantemente para no volver ahí, ¿sí? Porque es algo muy fuerte lo que les motiva a eso, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, justamente hay un libro que habla justamente del tratamiento de la anorexia y todos los trastornos de la conducta alimentaria, de cómo cómo el cuerpo es tan fuerte para el cuerpo que es como una motivación para seguir haciendo, pero eso es dañino para el cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo energía disponible, no voy a poder vivir siquiera, ¿sí? O sea, cuesta todo, ¿sí? O sea, lo que tenemos que entender es que la comida no es nuestra amiga, ¿sí? Pero sí, hay gente que tiene recuperación total y la mayoría de las personas que vuelven a recaer es porque tuvieron una pseudo recuperación, o sea, no fue total la recuperación. Y lo que ahora se está viendo mucho también es la mutación de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Hay muchísimas, o sea, muchísimas personas que tenían cierto tipo de trastorno que ahora tienen otro tipo de trastorno, que es lo que más se ve, ¿verdad? Que es la vigorexia, la ortorexia, o sea, de un trastorno a otro es muy fácil mutar y ahora el, con la promulgación de todo saludable,
todo tiene que ser, no sé, natural comida. Es como que eso promueve mucho más a hacer fuerza de que está haciendo bien la persona. O sea, la persona realmente piensa que está haciendo bien. ¿Por qué? Porque a mí yo entro en las redes sociales y me dice que yo no tengo que comer esto, que yo no tengo que comer lo otro, que solamente tengo que comer cierto tipo de comida. Entonces eso refuerza un trastorno de la conducta alimentaria y hace que en otras personas que son susceptibles a los trastornos por la conducta alimentaria desarrollen un trastorno a largo tiempo, a largo plazo. Bueno, Jasmine, creo que vos, Muchísimas gracias, profe. dale. Bueno, la cultura del wellness, creo que justamente ya estuvimos hablando de eso, de lo que es la restricción cultural wellness. Hay que tener mucho cuidado porque hay una delgada línea, ¿sí? O sea, yo no digo de que de ahora en más no vamos a comer fruta, no vamos a comer verduras, no. Hay una delgada línea entre lo que es la cultura del wellness, lo que nos venden, ¿sí? Y lo que es la realidad. Yo siempre le digo al paciente, bueno, cuando vos me venís y me traes, es cierto que tal alimento es malo, bueno, es verdad, depende de qué, de la dosis, o sea, no creo que haya una sola persona en el mundo que se pase comiendo un solo grupo de alimentos porque en el tercer día uno ya se aburre. No sé si ustedes alguna vez hicieron alguno tuvo un plan de alimentación de una nutricionista, parece que en la semana siguiente ya me aburrí de toda la receta que me dio, el plan que me dio, ¿verdad? Que es lo que a mí me pasaba cuando yo entregaba planes de alimentación, ¿verdad? Tipo, ay, no, ya me aburrí, ya esto, lo otro, o sea, no hay una sola persona en el mundo, a no ser que tenga una cierta tipo de neurodivergencia, ¿verdad? Que ellos son más selectivos, o sea, cuando hablamos de neurodiversidad, todo lo que tiene trastorno de TDAH y todo eso, hay ciertos alimentos, o sea, ciertas personas que son más selectivas alimentariamente, ¿sí? Pero si hablamos de lo que es en general, no hay una sola persona en el mundo que pueda decir de que comiendo hamburguesa y papa frita durante 7 días va a seguir comiendo durante 365 días, porque si uno está conectado con las señales del cuerpo, ¿sí? Si uno reconoce cómo se siente, qué emoción, qué es lo que genera esa comida, o sea, por eso uno tiene que mejorar lo que es la relación con el cuerpo y con la comida, ¿sí? No hay alimentos buenos y alimentos malos, todos son alimentos. ¿Por qué? Porque si realmente un alimento fuera malo, fuera chatarra, como se llama, como se le dice, ¿verdad? Yo creo que no estaríamos comiendo porque nadie le daría a su hijo o a alguien que quiere basura para comer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una, no sé, me viene esto, hamburguesa, ¿qué tiene? Tiene pan, tiene verdura, tiene carne, que es la proteína, o sea, estamos hablando de un alimento. Sí, hay alimentos que tienen mayor calidad nutricional que otros, pero lo que hay que tratar de buscar es justamente la neutralidad. Cuando uno neutraliza y le da igual comer una ensalada, o yo quiero comer una ensalada porque quiero comer una ensalada, o sea, es muy diferente. Yo como esto porque quiero a porque debo. ¿Sí? Y eso solamente a partir de la conexión de las señales del cuerpo uno puede hacer. A ver, wellness, ¿por qué subestima el impacto de la alimentación en la salud mental? ¿Por qué se subestima? Y yo creo que porque la mayoría de la gente, en realidad la salud mental luego está medio subestimada, ¿sí? Yo soy re pro que todo el mundo si puede hacer terapia, es lo mejor porque es una forma de autoconocimiento a uno mismo, ¿verdad? O sea, yo creo que la salud mental veo ahí como una subestimación y más allá otra vez de la alimentación, o sea, es como que separa, o sea, es como que parece que la cultura de por sí separa todas las cosas, como le dije justamente a Ana que me había preguntado por la fructosa, ¿verdad? O sea, yo estudio la fructosa por separado y como que quieren estudiar al ser humano. Por un lado vemos la alimentación, por otro lado vemos lo que es salud mental o lo que es toda la parte de psicología, ¿verdad? Y en realidad el ser humano es uno solo.
¿Qué dice la neurociencia sobre el hambre mental y el hambre física? Para la neurociencia, tanto el hambre mental como el hambre física es lo mismo, ¿sí? Inclusive, lo que más cuesta reconocer muchas veces es el hambre mental que tenemos más que la física, ¿sí? Entonces, y el hambre mental viene a partir de las ideas que nosotros tenemos sobre los alimentos, un indicador principal es constantemente cuando uno está pensando en qué va a comer. O sea, todavía no desayuné, ya estoy pensando que voy a almorzar, que voy a cenar, que voy a... O sea, como que hay un hambre mental que no está solucionado y que muchas veces pueden ser otras cosas, pero nuestra única vía de solución es la comida, ¿sí? O sea, la única vía que aprendimos, ¿sí? Dado que no puedo consumir frutos secos y pescado todos los días, sería una buena alternativa incorporar suplementos, sí. De hecho, en Paraguay, bueno, hablando de lo que son todos los aceites, ácidos grasos esenciales, principalmente el omega 3, el omega 6 y 9 se puede paliar no solamente con frutos secos, sino también con otro tipo de semillas, ¿sí? Semilla de sésamo, o sea, el omega 6 y 9 se puede cubrir con una alimentación diaria. El omega 3 acá en Paraguay no, porque nosotros no tenemos, o sea, los pescados que tenemos no tienen la suficiente cantidad de EPA y DHA, entonces se podría suplementar. Se podría hablar de una forma de autoagresión neurológica cuando se impone una restricción. Sí. O sea, cuando nosotros imponemos, justamente estuve leyendo un posteo de una persona que decía, cuando hablamos de restricción, ¿en qué sentido, Kiari? En el sentido de descenso de peso, en el sentido de descenso de peso. Bueno, una persona que viene con cierta corporalidad y tiene que bajar de peso. Al imponer una restricción alimentaria, nosotros estamos haciendo una autoagresión neurológica, pero aparte de eso, lo que nosotros hacemos es, eh, ay, no me viene la palabra, que yo estoy aprobando de que su sistema de regulación de recompensa cerebral siga estando desregulada. Porque una persona con cierto tipo de corporalidad, o sea, su corporalidad a mí no me dice absolutamente nada, ¿sí? Imponer una restricción y empezar un plan alimentario restrictivo hace y afecta la regulación neurológica y eh, es una forma de agresión, ¿sí? Tu perspectiva profesional, que tu alimento sea tu medicina sea tu alimento. Bueno, mi perspectiva de lo que es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, no sé, yo pienso siempre, cuando a mí me duele la rodilla, a mí la pera no me hace pasar el dolor de rodilla. Entonces, hay ciertas cosas que solamente la medicina puede sanar, ¿sí? Y la alimentación es para mantenernos con vida, es para mantenernos, para darnos bienestar, es para estar y para vivir, ¿sí? O sea, no es que la comida me va a sanar, así como la comida me va a enfermar, ¿sí? Hay que, para afirmar eso con total seguridad, hay que saber que realmente la persona solamente está comiendo 24/7 cierto tipo de alimentos como es lo que dicen, ¿verdad? Y la misma persona al venir al consultorio a veces te dice, sí, yo como mal, ¿verdad? Y sí, pero ¿quién te dijo que comes mal? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Sí? Y hay que estudiar, o sea, al tener una persona enfrente, uno no tiene que ver solamente su corporalidad o que te dice que comí mal, sino qué es lo que está haciendo la persona o cuál es su estilo de vida de por qué está teniendo ciertas conductas. Hay conductas que en realidad no son el problema, son señales
que necesita ser atendida. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, esta señal es como cuando estamos en un lugar y hay humo y empieza a sonar la sirena de que hay fuego en algún lugar, hay fuego en algún lugar y si yo no apago ese fuego, se va a incendiar y se va a quemar todo, ¿sí? Entonces, yo creo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento no es una frase muy afirmativa porque en realidad cuando hablamos, no hay un alimento que sea analgésico, ¿sí? Entonces, sí, la variedad alimentaria hace de que el cuerpo trabaje mejor, ¿sí? Pero uno no puede tener variedad alimentaria si es que no sabe qué es lo que el cuerpo necesita. Y la desconexión con las señales del cuerpo, sobre todo del hambre y la saciedad, es lo que hace que muchas veces pensemos que necesito que otra persona me diga qué es lo que tengo que comer, cuánto tengo que comer, qué hora tengo que comer. O sea, yo siempre le digo a mi paciente, mira, yo no vivo en tu cuerpo, el único que va a saber qué es lo que necesita el cuerpo, tú, o sea, el cuerpo suyo es la persona que vive dentro de ese cuerpo. Yo estoy para acompañarle a esa persona a descubrir, ¿sí? Lo que es la parte alimentaria. ¿Cómo se puede abordar la culpa si no se cumple con una restricción? Bueno, la culpa viene acompañada siempre a partir de reglas alimentarias, ¿sí? O sea, yo rompí la regla, yo me siento culpable porque no pude cumplir con esa regla, ¿sí? Entonces ahí viene lo que mucho se llama fuerza de voluntad y disciplina, ¿verdad? Cuando en realidad lo que nosotros estamos hablando es de mecanismo de supervivencia básico, ¿sí? Cuando yo salí de esa porción indicada por el nutricionista, pero el nutricionista me dijo que yo tengo que comer esto nomás, pero yo me quedé con hambre. O sea, cuando uno se queda con hambre, sale de esas indicaciones, genera culpa, ¿sí? Entonces, ¿cómo salir de eso? Hay que trabajar en la culpa, hay que trabajar justamente en lo que es la ingesta, o sea, hay que hacer un enfoque que no sea en por qué comiste 2 rebanadas y yo te dije que comas una rebanada, ¿sí? Tendría que ser, ¿qué pasó? ¿Tenías hambre? ¿No fue suficiente? O sea, es empezar a buscar con el paciente o con la persona qué es lo que mejor le cae a la persona, sin decirle yo lo que ella tiene que comer, ¿sí? La fuerza, y obviamente hay ciertas cosas que, bueno, como nutricionista uno sabe la calidad alimentaria y le acompaña al paciente. Bueno, eso es desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo le acompaño al paciente a hacer sus elecciones alimentarias. Y no es que yo le juzgo a la persona, ¿sí? Porque muchas veces esa culpa viene a partir de, vivimos en una cultura muy maternal, paternal, ¿sí? Como los niños chiquitos tenemos que tener alguien que nos diga qué comer, cuánto comer, le tengo que enviar la foto, tengo que registrar todo lo que escribo, todo lo que como en un día, ¿sí? Entonces es muy paternal porque yo dejo de comer esto y tengo que ir para que me controle si es que yo hice bien. Y si yo hice mal, me va, o sea, como tengo que tener un control porque si no, yo no puedo conmigo misma, ¿verdad? Y en realidad no es tanto así cuando uno mejora esa relación con la comida, ¿sí? Más allá de la comida es con el cuerpo y con uno mismo. Bueno, la fuerza de voluntad y disciplina que fomenta la sociedad cuando hay una restricción alimentaria, ¿cómo se podía reevaluar o ver desde la perspectiva de que no se trata de eso? Bueno, cuando hablamos de fuerza y voluntad y disciplina, recuerden un poquito de lo que estuvimos hablando de lo que es el sistema, lo que es el cerebro y sus mecanismos y sus neurotransmisores cuando vamos a comer, ¿sí? Entonces, no lo cuando vamos a comer. Tenemos que saber que la comida no es premio, la comida yo no me gano, ¿sí? El cuerpo necesita comer para vivir, ¿sí? La energía es combustible para el cuerpo. Entonces, si yo no como,
me voy a quedar por el camino. Es lo mismo que yo no le quiera cargar gasolina a mi auto, no me vaya, o sea, mi auto es, no sé, no, voy a irme nomás a mi auto sin cargar el combustible, ¿verdad? O sea, en algún momento va a parar y va a colapsar y voy a necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a hacer una analogía. Si yo tengo mi tanque lleno y bajo un poquito y voy subiendo, o sea, y cada vez que baja yo le voy cargando una dosis de combustible, nunca me voy a quedar sin combustible, o sea, mi auto nunca se va a quedar sin combustible, ¿sí? Ahora, cuando llegamos a reserva y cuando se acaba el combustible, hay que darle combustible porque si no, no se va a mover y se va a quedar el auto ahí, ¿sí? Entonces, no es fuerza, voluntad y disciplina. Comer es una necesidad biológica, ¿sí? Básica del ser humano, ¿sí? Cuando hablamos de fuerza, voluntad y disciplina, hablamos de lo que es la desregulación del sistema de recompensa muchas veces. Entonces, hay veces que el sistema de recompensa, justamente lo último que les comenté, es de la falsa sensación de control. O sea, a mí el bienestar me genera que yo puedo controlar lo que como, cuando en realidad no hace falta que yo controle lo que como. Si es que yo estoy realmente conectada con mis necesidades básicas, ¿sí? Profe Romy me deja pensando, cuando trabajamos con niños a nivel inicial, creo entonces que nos equivocamos si decimos alimentación saludable. Cuando queremos que merienden frutas, menos alimentos procesados, quizás podemos llamarle alimentación, sí. En realidad con los niños es súper delicado. Para mí la parte de infancia es lo más delicado que puede existir porque uno le marca al niño desde, o sea, a la persona desde chiquitito. O sea, imagínense de que yo te digo alimento saludable y, pero ¿por qué un dulce no va a ser saludable? Si es que yo quiero comer ahora un dulce. Y yo sé que un dulce no me voy a ir, o sea, no voy a comerte una caja de dulce. O sea, los niños vienen, o sea, no solamente los niños, todas las personas venimos con la programación o con la conexión con nuestras señales básicas y se va desconectando justamente cuando somos niños y empezamos a escuchar ciertas cuestiones con el tema de la alimentación, alimentos buenos, alimentos malos, ¿sí? Y yo siempre le digo a las mamis, ¿verdad? De que lo que tienen que hacer para motivar la variedad alimentaria es presentarle al niño siempre el alimento. O sea, el niño tiene que tener disponible el alimento y a veces lo que le juega en contra un poco es ese cómo yo siendo la mamá no voy a poder controlar lo que come, ¿sí? Sí podemos controlar eh, los días que vamos a dar sin ponerle muchas reglas, pero no hacerle una asociación negativa con la comida. Este alimento no porque es malo, ¿sí? O sea, en realidad no hay un alimento malo per se, ¿sí? Si hablamos de los dulces, tienen glucosa, que es el combustible principal del cerebro, ¿sí? Si hablamos de las frutas, tienen también algo de glucosa, fructosa, vitaminas, minerales, fibra, o sea, una matriz alimentaria de por sí. Entonces, sí, a los niños es mejor hablarle de lo que es una alimentación variada más que alimentación saludable, porque al hablar de alimentación saludable, nosotros estamos diciendo que hay una alimentación que es mala, que no es buena. Y en realidad la alimentación saludable está sesgada. La restricción alimentaria podría causar una menopausia precoz o amenorrea, sí. La restricción, o sea, en personas, justamente, la restricción alimentaria, si recuerdan, cuando hay una restricción alimentaria muy, bueno, en realidad muy por debajo de las necesidades básicas energéticas del cuerpo, el cuerpo deja de hacer cosas que no le sirven ahora, ¿sí? Entonces, entre ellos la fertilidad en una mujer, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que una mujer es fértil? A través de su ciclo menstrual. Entonces, la menorrea, la menopausia, no sé si tanto, pero podría ser, ¿sí? Es cuestión de, esa parte no, pero la parte de menorrea sí.
la amenorrea hipotalámica también que existe en los pacientes que tienen anorexia, ¿sí? Dice, profe, pero me tocó ver gente que le pone Coca-Cola en su biberón a su bebé. No, eso sí, o sea, hay ciertas cosas, por eso te digo, hay ciertas cosas que uno tiene que, bueno, pero hay que ver, o sea, hay que ver el contexto sociocultural, ¿sí? Gente que le pone Coca-Cola a su bebé en su biberón, hay que preguntarle por qué, ¿verdad? O sea, tipo, si se va a la consulta, bueno, o sea, es algo que hay que entender es que la alimentación es algo, la persona tiene que ser autosuficiente, no, no autosuficiente, tiene que tener la suficiente capacidad para decidir, autónoma, esta es la palabra, ¿sí? Ahora, una persona que le dé Coca-Cola a un bebé en biberón, hay que ver un poco otras cuestiones, ¿sí? Más allá, sí, obviamente que darle Coca-Cola a un bebé no, no es para nada recomendable, pero es la forma de que uno va educando, ¿sí? Es la forma que uno va haciendo. O sea, una mamá que no tiene una educación en cultura nutricional, o sea, no cultural, lo que no tiene una educación en lo que es alimentación variada, entonces tampoco, o sea, ¿de qué tipo de persona estamos hablando que le da Coca-Cola en un biberón a su bebé? ¿Sí? Estamos hablando de una persona de escasos recursos, ¿verdad? Estamos hablando de dónde, ¿sí? Y por qué le da, ¿sí? A veces justamente, no, porque eso le gusta y se calla, ¿verdad? Entonces en realidad hay que trabajar con la mamá, no con el bebé, ¿sí? Y ver justamente ciertas cosas, ¿sí? No sé si hay otras preguntas. No sé si leí todas las preguntas también. Compas, no se olviden de completar el formulario para su asistencia que está fijado en el chat. Bueno, dice Kiara, creo que ya estamos. Si no hay más preguntas, entonces para dar por finalizada, espero que le haya gustado, espero que algo le haya quedado, ¿sí? Más allá de convencerle lo que es mi perspectiva, lo que a mí me gustaría es que se pregunten, o sea, que no se queden solamente en la dicotomía de bueno, malo, esto está bien, esto está mal, es preguntarse un poco más, y más ustedes que son la mayoría, ¿verdad?, estudiantes de psicología, son futuras personas que van a estar ayudándole a más personas a reencontrarse, ¿verdad? O sea, a salir de muchas cuestiones, porque la parte emocional es súper, no sé, a mí me encanta, me hubiese gustado ser psicóloga alguna vez, pero ya me quedo más siendo nutricionista. Bien, de esta forma damos por concluida la charla del día de hoy titulada Efectos de la restricción alimentaria sobre el cerebro. Agradecemos su presencia y sabiduría a la magíster Romina Ocampos y agradecemos también la participación del público. Que tengan todos un muy buen resto de jornada. Muchísimas gracias. Gracias a todos, nos vemos.